Dios le bendiga, hermano. Estamos contentos, nos encontramos aquí una vez más, un martes más, en la sala de mi casa. Vamos a dar comienzo al estudio número 15 del expositor Senda de Vida. Y antes de comenzar, pues quiero presentarme. Mi nombre es Samuel Mojica Amador. Pertenezco a la iglesia Puerta del Cielo número 3 en Cagua, en Valle Tolima. La pastorea el reverendo Arnaldo Colón Albolay y su esposa Gloria María Agosto. Le mandamos un saludo a ellos a la distancia. En esta noche pues me acompaña mi familia, mi esposa Beatriz. Saluda, Beatriz. Selimar, la hija mía. Selimar. Y está Melissa en los controles. Melissa, un saludo. Dios los bendiga. Muy bien. Así que estamos contentos. Hoy nos falta Sergio, ¿verdad? El novio de Selimar. Está en Bayamón, está lejito. Así que hoy lo vamos a excusar. Pero para la próxima tiene que estar aquí. Bien. Queremos enviar también un saludo a los familiares, amigos, a mis hermanos allá a la distancia en Guaynabo, que también son fieles oyentes de estas clases. Un saludo especial a Humberto Rivera, gerente de San Claude de Cagua, que también se ha vuelto un fiel oyente de esta clase. A la señora Santiago, que próximamente va a ser abuela, primer nieto, así que ya usted sabe cómo está esa mujer, enseñándole el sonograma a todo el mundo en el trabajo. Está contenta. Yo le dije, ese muchachito va a ser el que va a cambiar la vida en tu hogar. Va a ser un muchacho que va a traer mucha alegría y mucha felicidad a la casa, porque ese muchachito suelto por allí rompiendo trastes y rompiendo de todo, ya usted verá. Así que ya está contenta y nosotros estamos contentos también porque ya está contenta. Bien, un saludo a Aliel Reyes, dueño de la cabaña, del restaurante La Cabaña, que también se ha vuelto un fiel oyente de esta clase. Y me pidió que lo saludaran, así que está saludado, Aliel. Dios te bendiga mucho. Bien, a los compañeros de trabajo también un saludo especial. Están saludados todos. Todo el mundo quiere saludos, así que hay que seguir saludando porque ellos esperan su saludito. Bien, vamos a orar por la clase, para comenzar la clase, y comenzamos con el expositor, damos la base bíblica ya mismito. Vamos a orar. Padre Santo, Dios bueno, le damos gracias, Dios. Gracias por esta nueva oportunidad que nos brinda, Señor, de llegar a cada hogar. A través, Dios mío, Señor, de estas redes sociales, Padre Celestial, que tú, Dios mío, Señor, también trabajas en ella, Padre Eterno. Gracias, Dios mío, Señor, por todo lo que hemos aprendido en clases pasadas. Lo que vamos a aprender hoy, Señor, la ponemos, Señor, esta clase, Señor, delante de tu presencia. Que tú tomes control y dominio, Señor, de todo lo que aquí se hable, Padre. Esperando, Dios mío, Señor, el pan de la sabiduría que procede del cielo, Padre. Gracias, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la clase de hoy es la número 15 en el expositor Senda de Vida. La base bíblica es en Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 19. La clase no recoge todos los versos del 1 al 19, va salteando, pero esa es la base bíblica, del 1 al 19 del capítulo 2 de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, ¿verdad? Es un libro que mucha gente le tiene miedo, no lo entiende. Es un libro que dicen que es difícil. Es un libro que tiene muchos símbolos. Y es un libro que hay que ponerle un poquito más de empeño y estudio. Pero cuando usted llega a entenderlo, es un libro bien interesante, bien interesante. Es un libro que hay que buscar mucho material para poder entenderlo. Gente que explica algunas cosas, hay lagunas sobre otras, pero cuando usted llega a entender es de bendición. Así que hoy vamos a estar hablando de una porción de este libro y vamos a ver qué vamos a aprender hoy de él. Bien, el título de la lección, Beatriz, léamelo. Un diagnóstico de Cristo a la iglesia. Muy bien, un diagnóstico de Cristo a la iglesia. Y Melissa, que trabaja en esto de la salud, está familiarizado con esa palabra de diagnóstico. No quiere decir el significado, pero yo lo voy a decir.
Dice determinar qué está causando esa enfermedad. Un diagnóstico es buscar, es un examen minucioso a ver qué está causando esos síntomas de esa enfermedad o de esos síntomas que usted presenta, ¿verdad? Algo sencillo, yo no puedo meterme en mucha palabra de domingo, porque acuérdense que yo necesito que las personas entiendan esto. Así que dice un diagnóstico de Cristo. Cristo es una palabra griega que significa que es la misma que Mesías. Mesías en hebreo, Cristo es griego y las dos significan el ungido de Dios. ¿Ungido para qué? Ungido, cuando se ungía algo, era separarlo para una misión. ¿Cuál es la misión de Cristo? Selimán, ¿cuál es la misión de Cristo? ¿Ah? Salvar al mundo, muy bien, dar la vida por los pecados del mundo, ¿verdad? Por nosotros, de cada uno de nosotros. Todos somos pecadores, así que todos hemos hecho cositas malas delante de Dios. Cristo fue la ofrenda por esos pecados para poder llegar al cielo. Y ese diagnóstico, ese examen minucioso, Cristo lo hace ¿a quién? A la iglesia. La iglesia somos nosotros. No es el templo donde usted va y se mete allí a adorar, no. Ese es el templo, ese es el edificio. La iglesia está compuesta de seres humanos. Bien, pensamiento central le toca a Selimar, ya mismo Melissa, le toca el texto áureo. Cristo mantiene una mirada escrutadora sobre la iglesia y no dejará sin exhortaciones o reprimendas a cada una, de acuerdo con su condición. Muy bien, una mirada, ¿qué dice ahí? Escrutadora. Cristo mantiene una mirada escrutadora, que quiere decir penetrante, sobre su iglesia y no dejará sin exhortaciones, o sea, sin consejos o reprimendas o regaños a cada una de acuerdo con su condición espiritual en este caso, ¿verdad? Así que Dios nos corrige porque nos ama. Él quiere que lleguemos al cielo y la tarea de Él, ¿verdad?, es velar por su iglesia. Cuando se comete alguna falta delante de Él, ¿verdad?, Él corrige la situación. Bien, texto áureo, Melissa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Muy bien. Dice el texto, dice, el que tiene oído, oiga. Todos tenemos oído. Yes. Todos tenemos oído, ¿verdad? Hay algunos que tienen oído y no oyen, pero esto es para todo el que tiene oído y oiga, escuche, ¿verdad?, el mensaje. El mensaje es para todos entonces. El mensaje es para todos. Ahí se menciona, ¿verdad?, que al que venciere se le dará de comer del árbol de la vida. Hay mucha gente que dice que este árbol de la vida no es literal, que simboliza a Cristo, pero yo, en mi plano personal, yo creo que el árbol de la vida sí estará disponible para las naciones, como dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Dice el libro de Apocalipsis que las hojas del árbol de la vida son para la sanidad de las naciones. Así que cuando Cristo venga a reinar en el milenio a esta tierra, una de las cosas que va a traer y va a plantar en la tierra va a ser el árbol de la vida. Dice la Biblia que el árbol de la vida crece al uno y al otro lado del río de la vida. Así que el río tiene dos orillas. A lo largo de la orilla del río de la vida crece el árbol de la vida. Eso está en el libro de Apocalipsis. Interesante. Bien, antes de comenzar la clase, yo quiero dar un marco histórico. Vamos a ver qué estaba pasando, por qué es que se escribe, ¿verdad?, esto que vamos a hablar. El libro de Apocalipsis, Apocalipsis significa quitar el velo, quitar el velo. Es como si usted tuviera una tela sobre la cara y usted no puede ver bien, no puede ver bien. ¿Qué pasa? Para usted poder ver bien, tiene que quitarse esa tela de la cara, ¿verdad? Pero eso es lo que significa Apocalipsis, quitar el velo. Antes de Apocalipsis, antes de tener este libro, con el libro de Daniel se tenía una visión un poco más pequeña de la vida en el futuro, de lo que iba a acontecer. Con este libro, pues, se ve mejor en el futuro. Se escribe alrededor del año 95 después de Cristo. El autor fue Juan el apóstol, el discípulo amado.
estaba preso en Patmos a causa del Evangelio. Juan se encontraba preso por causa de predicar el Evangelio. La tradición dice que a Juan lo hirvieron en aceite. Mire qué cosa, que lo hirvieron con aceite por causa de Cristo. El único de los apóstoles que no muere de viejo es él, que no muere, martirizado. Él muere de viejo, alrededor de 100 años más o menos, dice la tradición. Bien, las iglesias de Asia Menor, lo que se comprende por ahí, por el mar Mediterráneo, estaban pasando una persecución bajo el emperador Domiciano. Juan había sido desterrado, como dije ya, a la isla de Patmos, frente a las costas de Asia. Allí Dios le revela lo que ha de acontecer en el mundo, además del juicio y el triunfo final sobre el maligno. Así que Dios le revela a Juan el libro de Apocalipsis en Patmos. Y el ángel le dice, escribe. Esa palabrita hoy la vamos a estar repitiendo mucho. Escribe, vamos a dar las razones por qué Dios le decía escribe. Melissa. Bien. Vamos a la clase. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Se llama el mensaje a las 7 iglesias. Estas 7 iglesias representan las iglesias de todo el mundo en distintas épocas. Estas iglesias existieron y los libros de historia de iglesia las mencionan. Así que estas iglesias tuvieron unas cualidades, pasaron unos eventos que se pueden repetir en todas las iglesias del mundo. Así que por eso las ponen como ejemplo para todas las iglesias. La primera iglesia que vamos a estar hablando hoy es la iglesia de Éfeso. ¿Verdad? La iglesia de Éfeso. Éfeso significa deseable. Fue fundada por Pablo en el tercer viaje misionero. Es capital de Asia Menor. Ahí se encontraba el templo de la diosa Diana, una de las maravillas, de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estuve buscando información sobre este templo a ver por qué era que le decían que era una maravilla. No encontré nada espectacular del dios de la diosa Diana, el templo, que era lo que tenía espectacular, simplemente que era bien grande, que estaba construido con muchas columnas y que parecía un bosque de columnas, nada más. Lo demás no encontré cuál era de las maravillas, por qué lo llaman una de las 7 maravillas. Quizá era porque para el tiempo de ellos era una arquitectura quizá un poco, ¿verdad?, grande, bonita, pero aparte de eso no sé por qué. Éfeso dije que significa deseable y representa la iglesia apostólica, la primera iglesia. La primera iglesia, que es la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles, es del año 30 al 99. Y Timoteo fue pastor allí. Y luego Juan el apóstol. Y después Policarpo, que vamos a hablar un poquito ahorita de Policarpo. Así que Timoteo pierde la vida en esa ciudad tratando de detener una fiesta pagana. Él interviene tratando de persuadir a la gente que no hicieran esas fiestas paganas. Le dan la turba le da ¿verdad?, la emprende a pedradas y a palo contra él. Y pierde la vida Timoteo ahí, el joven pastor. Bien, la clase de hoy comienza en el capítulo 2, versículo 1. ¿A quién le toca? A Beatriz le toca leer y comenzamos. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bien, vamos por partes. Dice escribe. Y en todos los textos que vamos a ver cada vez que va a comenzar una iglesia nueva, el ángel le está hablando a Juan, que es el que escribe el Apocalipsis, le da una instrucción, le dice escribe. ¿Por qué escribir? Porque Dios necesitaba
que el mensaje llegara lo más íntegro posible a nuestros tiempos. Si la Biblia no se hubiera escrito y fuera verbal, los cuentos fueran verbal, no tuvieran la exactitud que tiene hasta el día de hoy. Cuando usted comienza, comienzo por aquí, un cuento, lo digo yo, después a mami lo llevo a Melissa, cuando llega para acá, ya le cambiaron alguna palabra. Sí. Eso es así. Así que por eso la Biblia siempre dice en el libro, escribe exactamente lo que Dios quiere que se lleve a cabo. El mensaje no se puede cambiar. Dice al ángel de la iglesia, el ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es el que lo pone allí. Dios puso ese ángel allí, esa persona que es el que dirige la iglesia, ¿verdad? Como tal, y merece un respeto por ello. Así que dice la iglesia en Éfeso, ya dije lo que era Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, son 7 iglesias, cada iglesia tiene un pastor, son los 7 pastores. Las 7 estrellas en su diestra. ¿Cuál es la diestra? La derecha, ¿verdad? La mano derecha. Así que Dios tiene, Jesús en este caso, tiene los pastores y las iglesias en su mano derecha. Es el que sostiene las iglesias con su mano firmemente. El que anda en medio. ¿Dónde anda Cristo? En medio de las iglesias, ¿verdad? Cristo es la cabeza de la iglesia y está vigilante a las iglesias. De los 7 candeleros de oro. Esos 7 candeleros significan las 7 iglesias. Así que Cristo anda dentro de los 7 candeleros de oro, de las 7 iglesias, anda dentro de ellas vigilando qué es lo que está pasando allí. Bien, vamos a ver qué estaba pasando en estas iglesias también. Bien, número 2, ¿a quién le toca? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Muy bien. Así que hay iglesias que reciben elogio, que reciben una alabanza de parte de Dios. Hay otras que reciben una censura, un regaño. Esta recibe un elogio. Después recibe, ¿verdad?, una censura. Pero primero vamos al elogio. Dice, yo conozco. A todas las iglesias Jesús le dice, yo conozco, yo te conozco, yo conozco. ¿Por qué? Porque Jesús conoce todo lo que ocurre dentro de las iglesias, claro que sí. Así que yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Así que trabajaba duro en la obra. Esta iglesia trabajaba duro en la obra. Dice, conozco tu obra, tu arduo trabajo y paciencia para trabajar, ¿verdad? Y que no puedes tolerar, que soportar a los malos. Así que habían quienes hacían maldad o se habían desviado de la sana doctrina dentro de esta iglesia. Y eso ocurre, ¿ves? Que son cosas que ocurren en todas las iglesias, porque en todas las iglesias siempre hay quien hace maldad y hay siempre quien se desvía de la sana doctrina. Así que se usa como ejemplo para todas las iglesias el mensaje que está dando aquí. Y esta iglesia no soportaba a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles. Así que probaba la sinceridad de sus ministros. Hay que ponerle a prueba, ¿verdad?, la sinceridad de los ministros, de aquellos que ejercen un ministerio dentro de la iglesia. Y no lo son, dice ahí. Así que ellos dicen ser apóstoles. Hoy todo el mundo quiere ser apóstol también. Ese título de apóstol, ¿verdad?, se escucha mucho por ahí por las iglesias, ¿no? El apóstol tal, o la apóstol tal. ¿Ah? Y ahí dice, y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Los has hallado, así que había discernimiento. Eso es un don, ¿verdad? El don de discernir. Y los has hallado mentirosos, así que eran falsos ministros. Que también los hay hoy en día, ¿verdad? Ahí, acuérdense que en la iglesia está compuesta por seres humanos y los seres humanos cometen errores y fallan. Eso es exacto. Así que siempre, ¿verdad?, oramos por ellos porque para que puedan reivindicar sus caminos. El número 4, ¿a quién le toca? Le toca a Melissa. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muy bien, cortito, ¿verdad? Pero que mucho hay que hablar aquí. Vamos a ver. Pero tengo contra ti.
Así que algo andaba mal y Jesús le va a dar una censura, una sanción, un pequeño regaño para que corrija lo que estaba haciendo mal. ¿Qué es lo que estaba haciendo mal? Que ha dejado su primer amor. Había dejado su primer amor. ¿Qué es eso? Mira, estuve buscando varias interpretaciones de distintos teólogos y las voy a leer a todas. No son muchas, ¿verdad? Unos dicen que se desviaron de la cruz, del mensaje de la cruz, del mensaje correcto de la cruz de Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Había desaparecido, otros dicen que había desaparecido el verdadero motivo y todo culto y servicio. O sea, el verdadero motivo para trabajar en la obra de Jesús es el amor al Señor en gratitud a Jesús por lo que ha hecho por ti, por la salvación que te ha dado. Trabajamos para Él. Unos dicen que había ese verdadero deseo de trabajar para el Señor, había desaparecido. Otros dicen que dejaron el afecto por el Señor, ese amor por Dios. Otro dice, esto pasa cuando ponemos más amor en la obra que al dueño de la obra. Y otros dicen, ese me gustó también, cuando ponemos más amor a la obra, al trabajo en el Señor, que al mismo Señor. Así que una cosa tiene que ir de la otra. Otro dice que la relación íntima con Jesús se había perdido y no había comunión con Dios. No había comunión con Dios. Así que hay que trabajar duro en la obra del Señor, pero sin descuidar nunca nuestra comunión con el Señor y amor por Él. Hay que trabajar para Dios, claro que sí, eso es bueno. Pero la comunión íntima con Dios tiene que ser primero. Todas las mañanas Dios nos espera que nos presentemos delante de Él primero, antes de salir a trabajar, antes de salir a hacer nuestros quehaceres, antes de irse para la playa, antes de irse para el río, antes de irse por ahí. Mire, encomiéndese al Señor, preséntese delante de Dios todos los días. Salimos de nuestra casa y no sabemos si vamos a regresar. Melissa, tú que trabajas allá en Centro Médico, ¿cuántos accidentes llegan allí, verdad? De gente que estaban en una motora, ¡pam!, no llegaron a la casa. Eso es así. Así que hay que encomendarse al Señor, que Dios cuide nuestros caminos. Eso es así. ¿Saben qué? Éfeso al final desaparece, porque esta iglesia no hizo caso de las recomendaciones de Jesucristo y al final esta iglesia desaparece. Bien, vamos a la segunda iglesia. La primera iglesia dijimos que era la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica. Ahora vamos a la iglesia de Esmirna. Iglesia de Esmirna significa mirra. La mirra era una especia, que para que diera olor había que machacarla. Así que la mirra es símbolo de muerte. A Jesucristo le regalaron mirra cuando estaba los Reyes Magos. Sí. Una de las cosas que regaló era mirra, símbolo de la muerte que iba a experimentar en algún futuro, ¿verdad? Se usaba para embalsamar los muertos también. Se le untaba a los cadáveres. Acuérdense que los judíos acostumbraban envolver a la gente como en paño y después les metían unas capas de ungüentos aromáticos para retardar la descomposición del cuerpo. Al fin y al cabo se iban a descomponer, pero esto retardaba y el mal olor lo disimulaba. A Jesucristo cuando fueron a untarle eso, ya había resucitado. No llegaron a untárselo, porque Jesucristo no vio corrupción. El cuerpo de Jesucristo nunca llegó a ver corrupción. O sea, en otras palabras, no se pudrió. Resucitó antes de. Bien, esta iglesia no recibe censura. Mira que no la regañan. Así que estaba haciendo las cosas muy bien delante de Dios. Representa a la iglesia perseguida. Y esa iglesia también aparece en los libros de historia de la iglesia. Año 100 al año 313 después de Cristo. Muy bien. ¿Quién le toca a leer? ¿A Selimán? A mí. ¿A quién? A mí. A ti. Pues Y le toca escribe. el 8.
Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Muy bien. Y dice escribe otra vez. Otra vez. ¿Verdad que sí? ¿Por qué era que había que dejar de hacerlo escrito, Selimán? Para mantener la qué? La integridad del escrito, que no se cambiara lo que Dios quiere, que no se cambie el mensaje. Por eso Dios quería que se escribiera. Y el mensaje estaba dirigido al ángel de la iglesia. Mire que es el ángel de la iglesia, el pastor de la iglesia es el encargado de recibir el mensaje de Dios y esparcirlo luego a la congregación. O que Dios en un momento dado puede hablar por un siervo de la congregación. Claro que sí, claro que sí. Pero aquí hay un orden, ¿verdad? Y Dios le está dando el mensaje al pastor de la iglesia para que él sea el que lleve el mensaje a la iglesia y él es el que tiene que tomar las directrices para que se corrija lo que estaba mal. En Esmirna, dice el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, ¿verdad? El primero y el postrero es el último, muy bien. Habla de la eternidad de Jesús, esa frase, ¿verdad? El que estuvo muerto, y habla de pasado, estuvo muerto y vivió. ¿Cuántos días estuvo muerto Jesús? Eso es ABC. 3. Mira Melissa, Dios mío. No. Que 5. Ay, Señor, ponle la mano, Padre. 3 días estuvo, ¿verdad? Y hace poco celebramos la Semana Santa. Murió viernes, resucita domingo. ¿No? Y yo vi que levantó la mano, iba a orar o dijo 5. Su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Muerto y vivió. El que estuvo muerto y vivió. Eso nos habla del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a ver qué dice Cristo. El 9 le toca a quien, a Selimar. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Muy bien, mire que a todos le dice, yo conozco tus obras. Así que eso se lo va a decir a todas porque Cristo sabe lo que está pasando en la iglesia. Pasa es que Dios es paciente en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero Dios está al tanto de todo lo que ocurre allí. Dice, y tu tribulación, ¿por qué? Porque esta iglesia, como dije ahorita, estaba pasando por una persecución. Estaba pasando por las persecuciones romanas, de los romanos hacia ellos, ¿verdad? Dice, y tu pobreza, porque era pobre, materialmente era pobre, pero tú eres rico, lo dice entre paréntesis. ¿Por qué? Porque él quiere hacer notar de que esta iglesia era pobre materialmente, pero rico espiritualmente. Por eso no recibe censura. Mira qué interesante. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos. Una blasfemia es hablar mal, decir cosas incorrectas. Una calumnia. Una calumnia puede ser, ¿verdad? Es decir cosas incorrectas del mensaje de Cristo. De los que dicen ser judíos. Los judíos eran el pueblo de Dios, pero estos que dicen que ser judíos rechazaban a Cristo. Inclusive estos judíos mataron a Policarpo. Policarpo llegó a ser obispo de Esmirna, perdón, y había dicho ahorita que era de Éfeso. No, era de Esmirna. Así que corrijo el error que dije. Policarpo tiene una historia bien, la historia de Policarpo es bien interesante porque Policarpo, cuando tenía 86 años, lo llevan ante el tribunal, ¿verdad? Un sirviente de él lo torturan para que lo delate. ¿Dónde estaba escondido? Lo encuentran, lo llevan ante el tribunal, estaba dispuesto a morir por el Señor y le dicen que niegue a Jesucristo. Si tú niegas a Jesucristo, nosotros te soltamos ahora mismo. Y él dice una frase célebre, ¿verdad? Que es la frase célebre de Policarpo. 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podré yo negar a mi Señor y Salvador? Que me quemen. Entonces vamos a echar la fiera, vete y busca. Así mismo decía la gente. Él retaba a que lo acabaran de matar. Cuenta la historia, ¿verdad? Le decía, mira, no, pero te vamos a echar a la fiera, vete y busca las toas, ahora mismo.
Pero las fieras las habían usado, dice la historia de él, que las habían usado el día antes. No sé, parece que estaban hartas y no querían comer. Y no la usaron. Pues lo que hicieron fue que lo llevaron a la hoguera. Pusieron la leña que iban a usar para quemarlo, lo ponen en medio de la hoguera y le prenden fuego. Pero ocurre un milagro. El fuego no lo quemaba, se prendió la llama, pero a él lo rodeó una especie de burbuja que no dejaba que se quemara. Y al ver que no se quemaba, el que estaba a cargo le da la instrucción de que lo mataran con una lanza larga, lo traspasan, él muere y entonces es que quema, que el fuego tiene poder sobre él, porque él había hecho una oración antes de que lo mataran. Así que es una historia bien interesante la de Policarpo. Bien, seguimos. Dice que no lo son. Estos dicen que son judíos, no lo son. Son sinagoga de Satanás. Así que no pertenecían a Dios. En Dios no hay términos medios. O eres de Dios o eres del otro. No hay término intermedio. Aquí Dios le dice, bueno, no están conmigo, son sinagoga de Satanás. Sinagoga era el lugar de reunión donde se reunían los judíos para hablar de la palabra, para hacer lo que se conoce como un culto, un pequeño culto. De ahí que vienen las iglesias. Las sinagogas tenían que tener por lo menos 10 miembros para poder ser una sinagoga. 10 judíos por lo menos para poder llamarse una sinagoga. Ahí se leía la Biblia, se cantaban himnos y se predicaba una porción de la palabra y se hablaba de ella. Lo mismo que se hace hoy en día. Número 10, ¿a quién le toca? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Muy sé bien. fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Muy bien. Excelente. Versículo 10 dice, no temas. Así que le dice, no tengas miedo lo que vas a padecer. Mira que le habla en el futuro. Así que venían más pruebas, venían más persecuciones, ¿verdad? Es un error enseñar que por ser cristiano no vamos a tener dificultades en el mundo. Eso es un error. A los cristianos también les suceden cosas negativas. Los cristianos también tienen accidentes. Los cristianos también se enferman. Tenemos un sanador, tenemos un cuidador. Pero cuando Dios, ¿verdad?, lo permite así, las cosas ocurren. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Eso es por causa del Evangelio, ¿verdad? Por causa de Jesucristo. Y tendréis tribulación por 10 días. La mayoría de los escritores dicen que esos 10 días tipifican 10 grandes persecuciones que hubo de parte de los romanos hacia los judíos, ¿verdad? Hacia la iglesia cristiana, perdón. Hacia la iglesia cristiana las persecuciones se llaman persecuciones imperiales. Y la primera fue con Nerón. Con Nerón, ¿verdad? Que fue el que incendió Roma, porque Nerón lo que quería era reconstruir Roma, derribar una parte y reconstruirla. Y el Senado le dijo, no, eso cuesta mucho dinero. Ah, sí, no me van a dejar hacer lo que yo quiero. Le prendió fuego. Y después dijo, fueron los cristianos. Y de ahí en adelante persiguieron a los cristianos. Así que por una mentira, mire cómo es. Pero Nerón, ni los perros lo único que le ponen Nerón. Nadie se llama Nerón. ¿O tú conoces a alguien que se llama Nerón? Nadie. Los perros nada más. Bendito. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Hasta es el punto máximo. La muerte. Así que muchos pagaron con su vida, ¿verdad? Ser fiel a Cristo, ¿verdad? Satanás solamente puede quitar la vida y por ello la persona gana la vida eterna. La Biblia dice así, ¿verdad? Aquel que pierda la vida por causa de mí, ganará la vida eterna. Y yo te daré, así que Cristo dará, la corona de la vida. Muchos dicen que esta corona no es literal, que no es una corona como tal, sino que significa la vida eterna.
Esa es la recompensa, ¿verdad? Por ser fiel. Algunos no creen que sea literal. Yo creo. Samuel Mojica cree que es literal. La palabra que se usa para coronas aquí no es una corona de rey grande, es una diadema de príncipe. Es la que se le va a dar a los creyentes en Cristo. Y es una corona para los mártires. Aquellos que mueren por la causa de Cristo, se le va a dar esa corona, esa diadema. Son varias diademas de esas, así que usted puede ganarse varias de ellas. Bien, la próxima iglesia, la iglesia es la de Pérgamo. Mensaje a Pérgamo. Pérgamo es una palabra compuesta de dos. Per significa torre, gamo, enlace o matrimonio. Bígamo, tiene bi de dos, gamo de enlace. Dos matrimonios. Monógamo, mono de uno, gamo de matrimonio, ¿verdad? De enlace, un matrimonio. No es que usted se casó con un mono, no. ¿Qué Mono, significa no. Pérgamo? ¿Qué era lo que significaba? Torre. Torre. Sí, torre es la iglesia cuando se casa con el Estado. La iglesia y el Estado se unen. En la iglesia pasada que dejamos ahora es la iglesia perseguida. En esta iglesia, la iglesia viene a ocupar una posición como si fuera el Estado. Así que la persecución se acaba, pero también la espiritualidad. Mientras la iglesia era perseguida, la iglesia iba creciendo. Se mantenían fieles a Dios. Una vez la persecución cesó, la iglesia se llenó de idolatría. Empezaron a hacer imágenes y unas cosas más. La característica principal era la idolatría, especialmente el dios de la salud, Esclepio, el símbolo de la serpiente. Aún hoy en día, el símbolo de la salud, ¿verdad?, es la serpiente. Eso es así. Pero antes de Esclepio estaba Moisés allá, que levantó también una serpiente de hierro, de bronce, perdón, para una plaga de serpiente que Dios mandó para los israelitas. Pues él le dijo: todo aquel que mire la serpiente no se morirá. Y así que Dios ha permitido que mire que la salud también es tipo de la serpiente. Dios ha permitido que la salud, la ciencia médica a través de la salud llegue a nosotros, porque para que tengamos una alternativa también. O sea, Dios ha puesto la medicina. La medicina también es de Dios, para que tengamos una alternativa para recuperar la salud. ¿Por qué? Porque a veces miramos a la salud y recibimos salud. Melissa sabe de eso, porque Melissa trabaja en esas cosas. Bien, la iglesia Pérgamo es la iglesia que se casa con el Estado. Estado e iglesia representa a la iglesia imperial, 313 al 590 después de Cristo. Vamos a ver, versículo 12. Estamos acabando ya. Yo. Sí. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Muy bien. Y otra vez dice, escribe. ¿Por qué era que decía escribe, Selimán? Para Mantener la integridad. Mantener la integridad. Que no Es cambie el que en mensaje. mi mente yo digo que es porque verbal no es tan Es como que por mantener fiel el Exacto, mensaje. exacto. Muy bien, para Porque mantener verbal fiel el se mensaje. pierde. Muy bien. Muy bien, te voy a preguntar ahorita otra vez. Ay. Escribe: el ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia va dirigida la carta. El que tiene la espada de dos filos. La espada de dos filos es tipo de la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que la palabra es como espada de dos filos. Y es un instrumento de guerra. La Biblia es un instrumento de guerra. Cuando Jesucristo fue tentado por el diablo, ¿qué usó para combatir al diablo? No sacó los puños y le dijo: vente, vamos a meternos 4 puños aquí, ¿no? ¿Qué hizo? La palabra de Dios. Usó la palabra de Dios. Citó la palabra. Así que es importante que usted se aprenda textos bíblicos para en el momento difícil de su vida, porque la Biblia dice que a todos nos va a llegar el día malo. El día malo nos va a llegar a todos. Usted cite la palabra
y tenga un consuelo en la palabra. Bien, versículo 13, vamos a ver qué dice. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Muy bien. Dice, y yo conozco otra vez tus obras. Ya lo hemos explicado varias veces. ¿Y dónde moras? Así yo sé dónde te encuentras. ¿Dónde está el trono de Satanás? Así que era un centro de culto babilónico. El culto babilónico se distinguía porque tenía connotaciones sexuales. Habían prostitutos y prostitutas sagrados que tenían relaciones delante de las personas. En el culto se le llamaba perros. Así que el perreo no es nuevo, el perreo ya existía hace mucho tiempo. ¿Dónde está el trono de Satanás? Dime. De ahí viene esa frase. Y se adoraba al emperador, a Zeus, a Dioniso, a Atena y a Asclepio, que era el dios de la salud. Todo se adoraba a todas esas personas. Por eso Dios lo llama aquí trono de Satanás. Y no retienes mi nombre y no has negado, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Así que se mantuvieron fiel a pesar de la persecución. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Antipas fue obispo de Pérgamo. Lo quemaron vivo. Rehusó adorar al emperador. Al emperador no lo voy a adorar, solo adoro a Dios. Antipas también tenía una frase célebre. Toda esta gente tenía una frase, ¿verdad?, que los distinguía. Antipas decía, todos contra Antipas y Antipas contra todos. Así que todos estaban en contra de él. Decía, pues yo estoy en contra de todos ustedes también. Mi testigo fiel fue muerto entre vosotros. Así se cree que esta persecución comienza dentro de la iglesia. Mire qué cosa, que no viene del exterior, sino que dentro de la iglesia se levantó la persecución. Y eso también ocurre en nuestros medios. A veces las iglesias se dividen. ¿Por qué? Porque viene persecución y división desde mismo dentro de la iglesia. Cosa que no debe ser. Donde mora Satanás. La palabra Satanás significa adversario. Y es el adversario de Dios. Vamos a la última iglesia y terminamos con esto. ¿A quién le toca? Mensaje a Tiatira. Tiatira significa el sacrificio incansable de víctimas a través de las inquisiciones, ¿verdad?, que hizo la iglesia papal. Representa a la iglesia medieval o la iglesia papal. Eso está en los libros de historia, ¿sabe? Si no le gustó lo del título, ¿verdad?, lo que representa, eso está en los libros de historia. Esto no es que Samuel se las inventa. Las inquisiciones fueron por la iglesia papal. Bien, 590 al 1517 después de Cristo. Eso es la iglesia Tiatira. ¿A quién le toca leer? A Melisa, lea Melisa. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Muy bien. Escribe otra vez. Selimar, la última pregunta. ¿Por qué es que dice escribe? Porque así mantiene la integridad del mensaje. Muy bien, Wow. se lo aprendió Selimar. Dios, gracias. Ya acabando. Sí, ya acabando, en la última iglesia. Y son 7, por lo menos en la 4 ya se lo sabe. Muy bien, Selimar, te felicito. El ángel de la iglesia, ¿qué es quién, Beatriz? ¿Quién es el ángel de la iglesia? El pastor. El pastor. Dios mío. El ángel de la iglesia es el pastor, muy bien, Tiatira. Dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos de llama de fuego. Así que va a decir algo, ¿verdad? El Hijo de Dios es el título superior de Jesús. Ese es el título más grande que él tiene, Hijo de Dios. Hijo está con letra mayúscula. Ese es distintivo de él. Nosotros somos hijos de Dios con letra minúscula. Él es Hijo de Dios con letra mayúscula. Y Jesús tenía muchos nombres. Cristo, Mesías, Consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz, Rey de paz, Hijo de hombre.
todos esos y muchos más, el Verbo, todos esos nombres se conoce a Cristo, pero cuando se habla del Hijo de Dios es el título supremo de él. El que tiene ojos como llama de fuego. Esos ojos como llama de fuego me habla de visión penetrante, ve los pensamientos del corazón. Otros dicen que habla de ira, pero a mí me gusta que es una visión penetrante. Nosotros podemos ver lo que está fuera del cuerpo, pero Dios ve lo que hay en tu corazón, los pensamientos de tu corazón. Aquello que tú tienes en la mente que nadie lo puede ver, Dios lo sabe. Y pie semejante al bronce bruñido. Bruñido es brilloso. Así que, ¿por qué describe aquí a Jesucristo con los pies brillosos? Unos dicen que era para pisotear y triturar a su enemigo. No me gustó mucho esa definición. Sin embargo, hay otro que dice firmeza, porque representa la firmeza en los juicios que habían de venir. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis empieza con esta de eso, pero luego habla de muchos juicios que vienen para la tierra. Y Cristo está firmemente parado para enviarlos. Me gustó esa más que la otra. El 19, ¿a quién le toca? Es el último versículo. Yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Muy bien, este es el último versículo, ¿verdad? Se queda como para seguir leyendo, así que usted puede seguir leyendo después en su casa. Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y paciencia. Así que había abundancia de obra. Esta iglesia también había abundancia de obra. Y que tus obras postreras, o sea, las últimas, eran más que las primeras, ¿verdad? El pecado de esta iglesia fue que toleraba el pecado, la injusticia y las enseñanzas contrarias a la Escritura. Así que ya recibe una censura también de parte de Dios, porque a pesar de que había mucha obra, abundancia de obra, trabajaba para Dios, permitía algunas cosas dentro de la iglesia que no estaban correctas. Y esas cosas pues hay que llamarlas por su nombre, ¿verdad? Y es el encargado del ángel de la iglesia corregir esas cosas. Dios, ¿verdad? Hace la salvedad aquí que la carta va dirigida a los pastores de la iglesia, para que estas cosas, cuando en su momento hay que corregirlas, con mano firme, con los pies semejantes al bronce bruñido, hay que corregirlas con firmeza. Muy bien. En 4 puntos vamos a resumir la clase y terminamos con la clase. Éfeso, ¿qué podemos aprender de Éfeso? Mire, las obras son importantes, son muy buenas, son necesarias las obras. Trabajar para Cristo es bueno, pero resultan inútiles si se pierde la comunión y la relación íntima con el Señor. Es importante trabajar para el Señor, claro que sí, de eso se trata la iglesia, trabajar para el Señor en la obra del Señor. Pero la comunión con el Señor es más importante todavía. Tu relación íntima con Él es más importante. Esmirna, los sufrimientos son parte de la vida cristiana, pero estos jamás nos deben de apartar de nuestra fe en Cristo. Muchos se apartan cuando llega la prueba. Así que, como dije ahorita, el ser cristiano no te exime de que vengan situaciones negativas a tu vida. Van a venir situaciones negativas. No te apartes. Tienes 2 problemas. Tienes el problema, más déjate a Cristo. Si vas a tener problemas, pásalos con Dios, que es el que te va a dar la sabiduría, la ciencia y la estabilidad para mantenerte firme ahí. Así que no te salgas de la iglesia. No pierdas, Dios mío, la comunión con Él. Pérgamo, vamos a ver qué aprendimos. Aprendimos que hay que cuidar puro el mensaje del Evangelio, sin quitarle, sin añadirle, como dijimos ahorita, ¿verdad? ¿Por qué es que decía escribe, Selimar? Para que se mantuviera la integridad del mensaje. La integridad, muy bien. Así que eso es lo que quiere decir esto, mantenerlo íntegro. Melissa, ¿a quién eran dirigidas las cartas? A los pastores de la iglesia. Muy bien, excelente. La de Chirip, digo, muy bien. El último mensaje a Tiatira. Hay que tener cuidado con los falsos maestros, con las falsas enseñanzas. Hay que empaparnos de la palabra para poder detectarlo. Eso es así. Siempre van a haber falsos maestros, siempre van a haber falsas enseñanzas. Hay que ser un lector de la palabra
Hay que ser un lector de la palabra. ¿Para qué? Para cuando usted escuche Para a que través... no confundan los demás. Claro, y para que usted cuando usted escuche algo por la radio, por las redes sociales, que hoy en día está todo el mundo predicando por ahí, así, cuando digan algo que no va, tú dices, tengo duda en eso, páselo por aquí. Bien, hemos terminado. Dios le bendiga, Dios le guarde, vamos a orar y nos despedimos. Y agradezco a la familia que estuvieron aquí, ¿verdad?, presentes. Así que muchas gracias por su apoyo. Me gusta dar la clase con estudiantes, porque una escuela bíblica sin estudiantes como que no es lo mismo. Así que me gusta hacerla con estudiantes. Padre Santo, Dios bueno, una vez más venimos ante tu presencia. Te damos gracias, Dios. Gracias por la sabiduría, Señor, que tú has impartido en el día de hoy. Mira este mensaje, Dios mío, yo no sé hasta quién va a llegar, Dios mío, hasta dónde va a llegar, Padre, pero tú sí, Padre. Que la palabra, Señor, haga su trabajo, Señor, que sea sembrada en el corazón de las personas y en su momento de fruto, Padre Celestial. Mira, Dios mío, Señor, esta pandemia, Señor, que ha vuelto a crecer en estos días, Padre Celestial. Cuida, Dios mío, Señor, tus hijos, Padre Celestial. Cuida, Dios mío, Señor, los ancianos. Cuida a los niños, Padre Celestial. Dios mío, que podamos, Dios mío, Señor, pasar, Dios mío, esta etapa, Padre Celestial. Cuídanos, gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido, lo que vamos a aprender en el futuro. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga.